Hola amigos, ¿cómo están? Ya es el capítulo número 12 de su podcast No nos caerá en Cuba. Les propongo un programa especial de este podcast donde buscamos contar la Cuba que queremos construir a través de los protagonistas que son ustedes, los cubanos, estén en el lugar del mundo que estén o dentro de la isla. Es un programa que estoy haciendo a pocos días del 11 de julio, una fecha que los cubanos no podemos bajo ningún concepto dejar caer, sobre todo porque hay más de 1000 personas en las cárceles por haber salido valientemente ese día en las calles de Cuba. Y qué mejor forma que rendirle homenaje a esas más de 1000 personas que allí, en el lugar donde los cubanos nos encontremos, rendirle el homenaje merecido a los valientes del 11 de julio. Uruguay no fue la excepción. Uruguay se ha convertido en el país donde he reiniciado mi vida después de la expulsión y los eventos lamentables ocurridos en Bolivia. Y al llegar acá, lo tengo que confesar públicamente, me he encontrado con una comunidad cubana articulada, organizada y sumamente comprometida con la causa por la liberación y la democracia en Cuba. Y eso es una causa que se agradece. Se agradece sobre todo porque los cubanos somos los mejores embajadores de nuestra realidad allí en el país donde nos encontremos. Y podemos lograr hacer con esta unión que trasciende cualquier tipo de división o matiz de cualquier índole que no sea la de la libertad y la democracia, cosas asombrosas y cosas que pueden repercutir no solamente desde el punto de vista simbólico, sino también desde el punto de vista práctico, como la que vivió la comunidad cubana en Uruguay el pasado 11 de julio, accediendo de forma histórica a las gradas del Parlamento uruguayo mientras se encontraba en sesión. Y hoy tengo el placer de conversar con uno de esos cubanos. Hablo de Jorge Valdés, quien además es refugiado político en Uruguay, fundador y secretario de Cubanos Libres en Uruguay, y que es una conversación que estoy seguro a usted le va a interesar, sobre todo porque tiene un aprendizaje y un mensaje bastante claro al exilio cubano donde quiera que se encuentre. Y es el mensaje de la articulación más allá de las diferencias en pos de la causa por la democracia y de los derechos humanos en Cuba, que es transversal y unifica sobre todo, que es lo más importante, evitar la división entre los cubanos que queremos construir una república. Les dejo con este intercambio y volvemos enseguida. Jorge Valdés, te doy la bienvenida. No nos callarán. Un enorme gusto tenerte acá. Un placer enorme. Jorge Valdés, quien es fundador de Cubanos Libres en Uruguay, además su secretario, refugiado político acá en Uruguay, país donde me encuentro después de, como ustedes saben, todo este proceso que ocurrió en Bolivia y que finalmente pude llegar acá y en parte gracias a ustedes, a ti, Jorge, por haberme dado soporte en esos primeros días acá cuando llegué. Te doy la bienvenida. Voy a empezar con una pregunta que le hago a todo el que pasa por acá. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bien. Gracias a ti por la invitación y me siento en casa. Nosotros estamos, como tú lo decías, llegaste a Uruguay. La noticia cuando vimos lo que te pasó en Bolivia, nosotros nos pusimos en contacto con varias organizaciones del exilio y siempre que creí que Uruguay podía ser el país correcto donde tú podías retomar de nuevo la lucha y tu vida, ¿no? Porque interrumpieron tu vida también, que eso estuvo fuerte eso. No, yo les agradezco y sobre todo que como yo hay muchos cubanos que han llegado y han encontrado aquí en Uruguay el espacio para poder recomenzar su vida, para poder reinsertarse en la sociedad. Ya tú lo decías no hace mucho, los cubanos aquí ya no son una comunidad de tránsito, son una comunidad que se ha sentado, se han formado parte ya de la sociedad uruguaya y es admirable ver como en días recientes, estamos en días a una fecha histórica, el 11 de julio sin lugar a dudas conmocionó el país y a 2 años de esa fecha, los cubanos dentro y fuera de Cuba se articularon y llevaron a cabo diferentes tipos de manifestaciones. Yo formé parte de una, tú también, de la de Uruguay, y creo que la de Uruguay rebasó todas las que yo he podido ver en el exterior, ¿no? La articulación de la migración en Uruguay es tremenda y gracias sobre todo al trabajo que ha hecho Cubanos Libres por eso, ¿no? ¿Cómo valoras tú que la comunidad no solamente estuvo en el Congreso de acá de Uruguay, en la Asamblea representada, sino que tuvimos acceso? Yo primera vez, te lo confieso, que pude entrar a un parlamento en sesiones y fue muy emotivo. ¿Cómo valoras tú que eso haya sucedido? Y mira, yo lo he dicho anteriormente, lo he conversado con el equipo, contigo. Nosotros fue un día de sentimientos encontrados, porque fue primero lo que significa la fecha para nosotros. O sea, nosotros cuando vimos que estábamos casi a 2 años de arribar al segundo aniversario, empezamos a trabajar con un mes de antelación en lo que fue difusión y concientización desde la sociedad uruguaya de lo que sucedió ese día para recordar, porque lo que no se recuerda de lo que pasó va muriendo en el tiempo, y si bien en Cuba las protestas continúan, la sociedad uruguaya puede estar ajena
a esa realidad. Y nuestro trabajo es constante, o sea, somos constantes, 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 constantes. Y por eso un mes antes arrancamos todo el equipo con el trabajo pre a llegar al Parlamento. El tema del Parlamento no tuvimos respuesta, ni sabíamos si se iba a poder hasta apenas semanas antes, estamos hablando del 4 de julio, porque esto tenía que ser votado por la Cámara de Representantes. Necesitábamos que hubiera quórum en la Cámara de Representantes, que fuera aprobado, para entonces el mismo 11 se tocar el tema 11 de julio en Cuba, y no como un conversatorio más, o sea, sino con la trascendencia que esto va a tener. Eh, Tú estuviste ahí conmigo, fueron más de 2 horas de intervenciones de los parlamentarios de todos los partidos políticos, o sea, esto fue una moción que se presentó primeramente por un parlamentario, por un diputado uruguayo, que forma parte del gobierno del oficialismo en Uruguay, pero fue apoyada ese mismo día por todos los partidos, inclusive la oposición, que es una coalición de partidos de izquierda, incluso partidos comunistas. Y eso para nosotros fue un antes y un después también, porque ya habíamos encontrado aliados en el trabajo de 4 o 5 años de nosotros como exilio, en lo que viene siendo el oficialismo, la derecha, la centroderecha y otros partidos, pero la izquierda todavía no había dado su brazo a torcer en el tema Cuba, en el tema de condena a Cuba. O sea, eso fue muy importante para nosotros y lo vimos ahí. Entonces, nada, queríamos sobre todo ver cómo podríamos que eso tuviera el mayor impacto posible y darle rostro o cara a las verdaderas víctimas, ¿no? Que son los presos políticos y sus familiares. Y en ese sentido, bueno, en coordinación horas antes con los diputados, con la Cámara, con los autorizos pertinentes y demás, logramos incluir en estas 2 horas 20 de testimonio e intervenciones de los parlamentarios un video de Marta Perdomo, que es la madre de Jorge Nadir, que es un caso icónico, es una de las madres que no se ha cansado de denunciar lo que pasa con sus hijos, lo que pasa con ella y su familia. Y entonces, bueno, obviamente no pudimos llevar todos los testimonios porque lamentablemente somos el pueblo con más presos políticos del mundo. Entonces quisimos llevar uno que representara a todos esos presos al mismo tiempo que nosotros como organización empezamos a mandar las cifras lo más actualizadas posible de cuántos presos teníamos, cuántos de esos presos eran mujeres, cuántos eran niños, niñas. Tratar de hacer un trabajo lo máximo posible porque todas estas intervenciones que te decía que vimos, los dos de 2 horas y media, quedaron recogidas en una carta de resolución que estamos esperando que salga. Esa carta de resolución va a ser enviada a más de una decena de organismos internacionales. ¿Para qué? Para que esos organismos internacionales que tienen competencia en materia de derechos humanos digan, el Parlamento uruguayo se está pronunciando a favor del pueblo de Cuba, con la condena firme, con nombre, con apellido, con cifras exactas, respaldada por un exilio que somos nosotros, respaldada por la sociedad civil uruguaya también, porque también somos sociedad civil uruguaya. Nuestra organización se compone no solamente de cubanos, nosotros tenemos uruguayos, chilenos, colombianos involucrados en nuestra lucha, eso es importante, venezolanos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es a la espera de que esa carta salga, darle seguimiento y empezar a ejercer presión en esos organismos, para que esos organismos a la par ejerzan presión a la dictadura, al régimen, para poder conseguir objetivos tangibles. Porque si no, bueno, la lucha es válida, nosotros llevamos 5 años haciéndolo, Claro. eso es principal, de un punto a otro. O sea, todo esto ha sido un camino, no fue que en 2 días logramos como exilio llegar al Parlamento, llenar las barras del Parlamento completo de cubanos, ese respaldo moral que también sentían los parlamentarios que tuvieron, ¿verdad?, la dignidad de defender al pueblo de Cuba, estaban respaldados moralmente, porque si tú alzabas la mirada, estábamos tú y yo y decenas de cubanos más en ese Parlamento. Entonces eso también nos da fuerza y empuje como comunidad. El trabajo de muchos años consolidado en el apoyo moral nuestro como exilio, en la denuncia, en un mes previo estar haciendo campaña constantemente, en topar redes sociales, domingo, desde las 10 de la mañana, has estado con nosotros muchas veces también. Entonces, eso es un trabajo de un equipo muy grande que a veces no se ve, pero hay que explicarlo para que se entienda que así es como se consiguen este tipo de logros, ¿no? Claro, Constancia y trazación. sí, yo quería subrayar algo que tú dices y además llamar la atención sobre eso, porque yo siempre digo que los cubanos somos embajadores de nuestra realidad allí donde estemos. Y comunidad cubana hay en todos los países del mundo, estamos dispersos por toda la región latinoamericana, Europa, incluso más allá. Y es admirable de qué forma se ha articulado la comunidad cubana en Uruguay para poner sobre la mesa de la política uruguaya, de los políticos uruguayos, el tema Cuba, ¿no? Un tema Cuba que además es transversal y no solamente incluye a Cuba, porque los derechos humanos son universales.
y lo que pudimos ver allí fue no fue solamente un partido político, allí había una representación de la política uruguaya que incluso en algunos casos también incluyen al Frente Amplio, que es el partido opositor, ¿no? En su mayoría, la coalición opositora, ¿no? Así mismo, y nosotros siempre apuntamos a eso, porque es lo que te decía al principio cuando estábamos hablando. Nosotros como exilio, hay que situarnos primero, ¿dónde estamos? Estamos en Latinoamérica, no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, tenemos que ir, ser coherentes con la realidad geográfica que tenemos y el comportamiento histórico, ¿no? Que ha tenido Latinoamérica, Claro, su sociedad y su clase política con el régimen en Cuba. O sea, ese romanticismo desde el inicio de la revolución, años 60, años 80, pasaron 30, 40 años y parece que es imposible que se desprendieran de esa cadena ideológica que los ata al régimen de La Habana. Entonces, para nosotros es doblemente importante entonces lo que pasó, porque yo te voy a ser sincero, yo no me esperaba un discurso tan puntual, por citar un ejemplo del diputado Varela, claro, donde después de una trayectoria de años decidió romper y decir, no, yo no estoy con el régimen, yo estoy con el pueblo, no estoy de acuerdo con lo que pasa en Cuba y se acabó. Eso marcó un antes y un después y fue reconocido también por sus propios colegas dentro de esas interpretaciones. Lo felicitaron, porque también se trata de eso, de sumar nuevas voces, de que la izquierda rompa con el régimen, principalmente, también, y empezar a encontrar nuevos aliados para empujar y que Uruguay sirva de ejemplo, por supuesto, en Latinoamérica, porque claro. Latinoamérica sigue callada, sigue muda, hace oídos sordos a lo que pasa en Cuba. Entonces, por Se, ahí también va parte de nuestro trabajo, poder se puede potenciar romper, ¿no? Se puede exactamente. romper este romanticismo, Y lo exactamente. estamos viviendo, porque se acabó de que no, sí, pero bueno, Uruguay se pronunció, no, la derecha o el presidente. Bueno, el presidente de Uruguay no representa a todos los uruguayos, sí lo hace, primeramente. Pero bueno, el presidente tiene un oficialismo. No, 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 no. Lo que vimos ese día fueron todos los partidos políticos, izquierda incluida. Y eso es un antes y un después y nosotros lo vamos a potenciar. Como mismo antes o previo a este 11 de julio, siempre le hacíamos el reclamo y lo vamos a seguir haciendo a la izquierda, a la derecha, lo que sea. Porque entendemos que el tema de Uruguay, el tema Cuba en Uruguay no es ajeno a la realidad uruguaya. Porque estamos hablando de un país que está recibiendo una migración fuerte cubana y lo decía una de las diputadas. Sí, sí, vamos a tener que hacer políticas de Estado a largo plazo, a corto plazo, que tengan que ver con el tema migratorio y lo que está pasando, pero esa migración tiene un trasfondo. Y el trasfondo que tiene es político y es responsabilidad también de los parlamentarios como defensores de los derechos humanos y democráticos. En un parlamento tan democrático, pronunciarse también a favor de esas comunidades y lo que nos trajo acá. En el caso nuestro, los cubanos, en el caso de los venezolanos, que también siempre nosotros nos aliamos con los venezolanos porque entendemos que la causa es la misma. Entonces se trata también de eso un poco, ¿no? De empujar, empujar, empujar y de no cansarse. O sea, no podemos cansar. No, Eso es lo principal. fue realmente emocionante ver el testimonio de Marta Perdomo en el pleno allí de los diputados uruguayos. Carolina Barrero pasaba por acá y decía, no puede ser que el Granma tenga la verdad absoluta y los cubanos presos políticos, las madres de los presos políticos, los emigrados cubanos, los refugiados políticos cubanos, no, o sea, no sean una voz legítima. ¿De qué forma eso no puede ser una voz legítima? Y yo creo que ustedes lo han hecho muy bien y estoy seguro que es un trabajo de muchos años porque romper con ese romanticismo, con esa idealización que tiene la izquierda del continente con la causa cubana o con el proceso cubano, es un proceso bastante largo, ¿no? Y lo hemos visto en los domingos, hemos estado repartiendo volantes por esas acciones tan pequeñas, a veces mira las consecuencias a largo plazo como son, ¿no? Jorge, Ay, ¿cómo todo. valoras tú más o menos este escenario cubano a esta altura de las circunstancias? ¿Cómo valoras que en el país en que se está viviendo hoy, pero sobre todo cómo valoras que parte del continente todavía siga mirando hacia otro lado, aun cuando tenemos en Cuba más de 1.000 presos políticos y toda la situación humanitaria? Bueno, es una tarea dificilísima. Lo que tenemos por delante está claro, pero lo único que tenemos que tener claro es que nos vamos cansando, porque nadie tiene la verdad absoluta tampoco. Nosotros tampoco no sabemos cuándo se acaba la dictadura. Entonces, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros seguir trabajando. ¿Cómo llegamos a la izquierda de Uruguay y a sus representantes? Hablando de los votantes principalmente, porque entendamos que son políticos. Y nosotros le decíamos, y hay dirigentes políticos que le dan la espalda al pueblo cubano, que iban, no sé si seguirán yendo después de esto, pero que iban y se sacaban fotos con el dictador Miguel Díaz-Canel, avalándolo y obviando la otra realidad. O sea, pasa en Latinoamérica y nos pasaba también, o pasa también en Uruguay. Pasa. Nosotros empezamos a decirle, ok,
¿Cómo abordamos esto? Enemistad, un discurso frontal, el reclamo, no. Vamos a trazar una estrategia que Hacer implique, política. que implique la empatía de la sociedad, porque ellos representan a la sociedad uruguaya. Y nos dimos cuenta que nos es más fácil hablarle a potente a la sociedad uruguaya como pares nuestros, que no a políticos que ha oído solo. Y que esa sociedad les reclama a sus representantes. Entonces empezamos a hacer un trabajo de hormiguita, como se dice, de domingo a domingo, de feria en feria, de amistades, campañas de concientización, tratando de llegar a ese votante. Hasta que el político escuchó y dijo, bueno, aquí está pasando algo. Esto no es ni extrema derecha, esto es una organización organizada, valga la redundancia, de la sociedad civil uruguaya, que tiene un espectro abierto y que le habla y llega a mi público también. Y mi público está empatizando. Si yo doy la espalda a esa sociedad, eso va a tener un costo para mí. Eso se tradujo en lo que pasó en el Parlamento. Vimos diputados de izquierda romper un antes y un después hasta acá. O sea, ya no es que son tres, son cuatro, no, no, tengo el Parlamento de mi país lleno. No lleno de cubanos, lleno de uruguayos, lleno de venezolanos. O sea, hay un respaldo moral, hay una presión también desde el punto de vista político y un coste para estos representantes. Ellos lo entendieron, pero, te repito, no pasó en 2 días. Latinoamérica es complicada, Sí. extremadamente complicada, pero pasa en todos lados. Yo lo veo en Europa también. En Europa se han logrado muchas cosas, pero también veo la izquierda europea dándole la espalda. Lo veo en España, lo veo en varios lados. Es muy difícil Les ha que costado desprenderse. una postura histórica. En Uruguay una postura histórica también. O sea, muchas de las bases de Uruguay o el impacto que tuvo la revolución cubana en Uruguay lo marcó, pero profundamente en la sociedad uruguaya y en la política uruguaya. Hasta hace nada. Lo estábamos viendo y lo vemos en el día a día. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo desde abajo, desde las bases, que implica tiempo. ¿Qué consejo le puedo dar yo a nuestros pares, a las personas que como tú y como yo están en esto día a día porque lo sentimos? Organícense, siempre lo digo, organícense. Ego y orgullo, los dos para los lados. O sea, no podemos estar pensando quién más, de quién es el logro. No, no, tenemos que ser equipo, alianza. Si tú estás contra el régimen, a mí no me interesa si tú eres centro, izquierda, derecha, postura política, filosófica. Si tenemos un país secuestrado, si tenemos más de 1.000 presos políticos, ¿qué te estás yo preguntando, Matías? ¿Tú eres centro derecha o cómo tú ves una transición en Cuba? No, 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 no. Vamos por paso. Vamos por paso. Lo urgente son los presos. Después, hacer presión para tratar de llevar la democracia a Cuba, obviamente, pero por paso. Y de nuestra realidad, entendiendo el país donde estamos. ¿Dónde estamos? ¿En Chile? Bueno, ¿qué está pasando en Chile? ¿Cómo podemos hacer para que los políticos en Chile nos reconozcan, a pesar de lo que sea? Que esté la izquierda, que esté, ¿dónde están mis aliados? ¿Dónde puedo hacer alianza? ¿Dónde puedo empujar? Así sucesivamente. Ese es el trabajo que tiene que hacer el Chile, donde quiera que se encuentre. Y unirse. Unirse no significa que todos pensemos igual, ni mucho menos, Claro. no. Todos podemos pensar diferente. Yo estoy seguro que tú y que yo pensamos diferente en 1.000 cosas, pero una, que es la más importante, la tenemos clara. Y por eso trabajamos juntos y vamos a seguir trabajando juntos. No, claro que sí. Claro que sí, Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eh, máximo cuando hay una situación humanitaria, ¿no? Hay más de 1.000 personas que están presas. Eso tiene que ser lo prioritario. No, no puede haber nada que obstaculice que unas voces se unan reclamando eso, sobre todo porque el 11 de julio nadie le preguntó al de al lado, oye, vamos a salir a gritar libertad, pero déjame preguntarte antes, ¿tú eres de izquierda, de derecha o qué piensas del embargo, qué piensas de las sanciones? Eso no ocurrió el 11 de julio. ¿No? El reclamo fue unánime y fue libertad, democracia, derechos humanos y luego cuando tengamos república nos batimos en elecciones libres, formamos un parlamento y ver quién gobierna, ¿no? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso también ha sido parte de la causa que hoy en Uruguay, a través de ustedes, hayan podido llegar tanto, no solamente al sistema político y que hayan logrado esta moción, porque no solamente fue un pronunciamiento, una moción que se votó y se aprobó, ¿no? Me comentabas al inicio. Estamos hablando de 71 en 68. O sea, solamente 3 diputados se abstuvieron o no votaron a favor. O sea, no hubo votos en contra. Se abstuvieron de votar 3 diputados que, obviamente, forman una fracción, pero estamos hablando que el Frente Amplio, que es la coalición de izquierda de Uruguay, está compuesto por 42 diputados. No, es un Tres logro. dijeron que no, no importa, me quedo con los demás. O sea, ya es una mayoría abrumadora. O sea, ya estamos viendo los frutos de 5 años de trabajo como equipo. Hasta ahí perfecto. Entonces, hay que mirar para adelante, trabajar desde el exilio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué viene? Y hermano, y concentrarse en lo importante. Después que pasó del Parlamento, ayer mismo yo estaba hablando con la madre de los Martín Petón. Oye, estaba por ir a la visita de los hermanos. Hay uno que es cibernético
Perdona que te pregunte, a cualquier hora. Él quiere saber cuántas vistas tiene el video del Parlamento o qué es lo que va a pasar o cómo, porque no quiere entender, porque él está aislado de la realidad completamente. Claro. Y ella le cuesta llegar y explicar. Le decía, mira, la carta es así, la idea de las resoluciones que hay a las organizaciones internacionales, nosotros, esto empieza ahora en realidad. No es que fuimos al Parlamento, verdad que es un logro increíble, pero si no seguimos eso y seguimos presionando, o sea, ¿qué pasa con eso? No es la foto, o sea, esto va más allá. El trabajo comienza ahora y hay mucho trabajo. Yo te diría que parte del 80% de nuestro trabajo no se ve como organización. Nosotros estamos hablando aquí, ahora mismo hay parte de nuestra organización que está hablando con madres dentro de Cuba para recoger testimonios actualizados. Ayer mismo se vio una directa con la madre de Brenda Rodríguez, la chica trans, que la están violando y la están acribillando allá dentro del sistema carcelario y la están poniendo como en junto con los hombres. Es increíble las cosas que están pasando. Y cada vez que nosotros vemos eso, no, son cosas tan fuertes, Matiel, que no podemos poner el foco en otra cosa, que no No sea lo se puede. importante. No hay tiempo para las pequeñeces que los matices, digamos, que nos pueden dividir como exilio o como comunidad. Entonces nosotros vamos por lo grande, con Yo, el trasfondo. Y yo quiero subrayar algo aquí porque si ha habido una estrategia del régimen cubano, ha sido impulsar a los cubanos a la migración. Más de 400.000 cubanos han salido del país en el último éxodo, no va a ser el único, ellos van a soltar cada vez que se sientan presionados, porque sienten que los cubanos en el exterior son, o sea, les hacen menos presión estando en el exterior que dentro de Cuba. Y no solamente aquellos que hayan podido articularse pueden llegar a saber la importancia y lo que se puede hacer desde el exilio, también a favor de la causa de la libertad de Cuba, lograr una moción que involucre a diferentes partidos, diferentes corrientes políticas, incluida izquierda, es un golpe desde el punto de vista político tremendo al régimen. Lograr una moción en el Parlamento Europeo son golpes simbólicos, pero que pesan, porque si ha logrado algo el régimen cubano es vender su propaganda al mundo. Y solamente los cubanos podemos desmontar esa propaganda con la verdad, porque nadie está mintiendo, los testimonios están ahí. El video que se pasó de Marta Perdomo emocionó a todo el mundo y es real. Son cosas que están sucediendo en Cuba, en la Cuba de hoy, ¿no? Y eso realmente yo les quiero agradecer desde el punto de vista personal a ti, a Cubanos Libres en Uruguay, a todo el equipo, por poder llegar a la sociedad uruguaya, por poder articularse más allá de las diferencias y poder obtener estos frutos, porque ha sido una victoria tremenda, ¿no? Gracias a ti, hermano, por sumarte. Y lo que tú decías es validísimo. Nosotros, imagínate, cuando nos fundamos hace 4 años, sentíamos una enorme responsabilidad. Primero con lo que dejamos atrás, pero segundo con lo que viene por delante, porque tengamos en cuenta que Uruguay está recibiendo la mayor parte de la población. Desde el cambio de política norteamericana, con la administración nueva demócrata, que la frontera ya no es política de fronteras abiertas y todos los cambios que hubo, Uruguay se convirtió en receptor principal del exiliado cubano. Está viendo para acá y el impacto de esta comunidad es muy grande, pero volvemos al principio, si no nos organizamos, estamos desperdigados, somos una comunidad grande, pero sin voz, sin un interlocutor válido que pueda trazar objetivos, cumplir metas, hacer presión política, social, y ir de a poco, consolidando cosas como las que están pasando en Uruguay. Y a veces la gente nos pregunta, ya pasan hasta allí, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ustedes lograron que la izquierda, que aquel diputado, que la vida entera, estamos hablando de 40, 50 años de trabajo, de gente que han tenido una postura y han decidido decir, hasta aquí llegamos? O sea, y no el 11 de julio, hubieron algunos que eran tan tercos que viendo lo que estaba pasando el 11 de julio dentro de Cuba, decidieron no ponerse a favor del pueblo cubano. Y es el ejemplo de una diputada que la voy a nombrar, que es la diputada Ana Olivera. Esa diputada, cuando estaba pasando el 11 de julio, a los días dijo, no, eso es una maniobra de Estados Unidos, tratando de disfrazar la protesta popular genuina en lo que no fue. Y esta diputada, a pesar de que volvió a tener un discurso, digamos, siempre con el argumento ficticio del bloqueo y demás, votó a favor al final. Dentro de los 68 a 71 estuvo esa diputada. ¿Por qué pasó? Porque cuando esa diputada comenzó a hablar, se vio interrumpida su intervención porque sintió el murmullo, no, el abrumador ruido de las barras del Parlamento uruguayo vaciándose. Éramos nosotros, tú también incluido, poniéndonos de pie y yéndonos, mandándole el mensaje de que los pueblos sí tienen memoria. O sea, no nos vamos a olvidar lo que hiciste en el 2021 reciente. Ella se queda mirando al presidente, que es quien debe poner orden en la sala. El presidente no le responde, porque lo que está precisando el presidente de la Cámara es que la Cámara se está quedando vacía. Eso fue en señal de protesta. Yo pienso que eso fue
una estrategia más positiva, como la que se traza. O sea, las cosas no pasan por casualidad. Y creo que esa presión también la sintió y creo que tuvo que ver con que el voto al final de 68 a 71 de ella estuviera entre esos 68 y no entre los tres que no acompañaron la carta de resolución. Entonces aquí todo se hace pensado, milimétrico, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande, Martín, muy grande. Esto nos trasciende como organización, como exilio, como persona. Yo Yo sí. estoy de acuerdo, Jorge. Te quería preguntar, ¿eres optimista con el futuro de Cuba? Estamos viendo un país devastado, un país desde el punto de vista humanitario, es la peor crisis entre tantas crisis, más de 1.000 personas en prisión. Acabamos de salir de un éxodo donde gran parte de la juventud salió a través de fronteras, 400.000, solo por una cifra decir, porque estoy seguro que son más presos políticos, un régimen que se ha trincherado, ahora acercándose a Rusia. O sea, tenemos un país con una situación bastante delicada. ¿Ves un futuro cercano con una Cuba democrática donde podamos volver, tú que eres refugiado, yo que estoy solicitando refugio? Yo sí, bro, y soy optimista realista. No es que, por eso te decía, el compromiso nuestro es de diario porque nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar la dictadura en Cuba. Pero, mientras tanto, hay que estar preparando y me amarro o me da esa fuerza o ese optimismo para no decaer cuando yo me despierto y veo que cada día hay un testimonio más peor que el anterior, de un preso político. Cuando vemos jóvenes como tú, con una visión clara de lo que quiere y para dónde quiere ir, con inteligencia, con capacidad. Y aparte sé también que dentro de la isla hay caras que no son visibles, que tienen la capacidad intelectual, moral, ética, para cuando llegue ese día, como pasó el 11 de julio, yo te digo, el 11 de julio estaba listo para regresar a Cuba. A veces me preguntan, ¿tú vas a regresar a Cuba? Yo te veo tan adaptado, tienes tu negocio, tu familia. No, no, yo soy cubano. Mi país es ese. Me lo tienen secuestrado, me lo quitaron, pero ese es mi país. Yo no nací en Uruguay. Gracias a Uruguay, por supuesto, eternamente agradecido, es mi segunda patria. Pero mi país, yo tengo país. El día de mañana yo regreso, pero con los ojos cerrados, sin pensarlo. Yo confío mucho en el trabajo del exilio y en la experiencia del exilio por más de 60 años fuera de Cuba, viviendo en democracia. Eso se puede llevar a Cuba e implementar, como lo vamos a hacer nosotros tú y yo, aprendiendo de la fortaleza de las instituciones en Uruguay, llevándolas a Cuba, de toda esta experiencia, de todo lo que nos está pasando. Pero también confío más en la gente que no vemos, que yo sé que están ahí, gente con capacidad, que quieren hacer cosas, que a lo mejor no tienen exposición, no los vemos en las redes, pero están en Cuba. Esas personas no las vemos y quieren hacer cosas. O sea, yo sí sé que la nación se puede reconstruir. Es difícil, fácil no ha sido ni ninguna, es la dictadura más larga, pero llevamos 64 años, pero 60 han sido sin internet, llevamos 4 con internet. Y de esos 4, hace 2, ya mira lo que pasó. Yo sí estoy optimista con el tema cubano. Y confío mucho en la gente joven, en la nueva generación. Porque de esos 1.000 presos políticos que hay que hablarlo con las madres, ¿qué edad tiene tu hijo? 28. Los Perdomo, 30 y pico. Brenda, 27, 26. Gente Jóvenes. joven, gente con ganas de decir, oye, yo no sé ni quién era Fidel, ni quién no. Yo quiero vivir como vive el mundo entero. ¿Por qué? Porque tienen un dispositivo móvil en la mano, porque ya ven. Ya no es la generación esa ciega Sí, que era lo que ponía en el canal 6 y más nada. Hay gente que tiene acceso a la información. Por eso que te decía, 60 sin internet, 4 con internet, y dentro de esos 4, mira lo que estamos viviendo. es verdad. Entonces sí, yo sí soy Yo optimista, creo 100%. que el acceso a la información ha revolucionado un poco el panorama cubano ¿Sabes? y ha sido, bueno, ha sido el catalizador, las redes sociales, la información. Ya no lo pueden controlar. Jorge, se nos está acabando el tiempo. Yo no quería despedirte sin reiterar las gracias a ti, al equipo de Cubanos Libres, porque aunque la gente no lo vea, hay una parte que a veces no se ve en redes y es todo lo que uno tuvo, al menos yo desde el punto de vista personal, tuve que pasar al salir del lugar donde me encontraba residiendo 3 años, llegar a un país que es nuevo y que haya una mano amiga que te diga, mira, puedes contar conmigo, puedes contar con nosotros y aquí estamos para lo que te haga falta, ir un poco más allá y ayudar como lo hicieron en mi caso, de verdad te lo digo públicamente hoy y al grupo de Cubanos Libres también, eternamente agradecido con ustedes, ¿no? Y además una labor que no es una labor de propaganda porque nadie se enteró de esa ayuda, solamente nosotros, y que lo conversamos y que se hizo efectiva. Así que reiterarles las gracias por esta vida. Nada que agradecer, hermano, es nuestro compromiso y deber. Necesitamos más voces como la tuya y más gente como tú, más cabezas como la tuya. No, Seguro.
No, muchas gracias. Bueno, Jorge, un placer enorme tenerte en No Nos Caerán. Gracias, un abrazo, Martín. Y bueno, mi gente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No quería terminar sin enviar un mensaje a los cubanos, estemos donde estemos. Los cubanos que hemos emigrado a través del último éxodo, más de 400.000, los cubanos que nos hemos desperdigado por la región latinoamericana, por Europa, por cualquier parte del mundo. ¿Puede la comunidad cubana articularse? ¿Puede la comunidad cubana lograr unificar proyectos, unificar ideas? Que no significa que pensemos igual, que no significa que estemos de acuerdo en todo, pero hay una causa transversal que va más allá de cualquier tipo de matiz político, ideológico, de conceptos, y es la causa tan humana de la democracia y la libertad en Cuba. Cuando entendamos que esta no es una lucha de egos, no es una lucha de ver quién acapara el titular o quién es protagonista de no sé qué historia, sino es una lucha que va mucho más allá, porque involucra a la nación, porque involucra valores como la libertad, la democracia, el respeto a las libertades individuales, a los derechos humanos, pero que sobre todo es una lucha donde hay víctimas, hay más de 1.000 personas presas que no son un número vacío, hay un sufrimiento detrás de eso. Es una falta de respeto que todavía hoy no se comprenda la dimensión del daño humano que produce este tipo de discusiones en un ambiente que todavía no es democrático. El objetivo es acabar con ese régimen, lograr la república. Luego nos batimos en elecciones, vamos a un congreso, luego nos aglutinamos en mayoría en posiciones ideológicas, pero ahora el objetivo y lo principal es alcanzar la democracia en Cuba. Y se puede hacer. El grupo de cubanos libres en Uruguay es muestra de eso y se hacen cosas grandiosas. Porque allí donde el exilio es eficiente, allí donde el exilio puede transmitir un mensaje contundente, ocurren cosas como ocurrieron el 11 de julio pasado dentro del Parlamento uruguayo. Con esto termino, es un enorme gusto que me hayan acompañado. Los invito a seguirme en las redes sociales, estoy en todas. YouTube, estamos viéndonos, se puede suscribir en estos momentos. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter, y por supuesto, si le prefiere usted escucharnos mientras está haciendo alguna que otra cosa, puede hacerlo a través de las plataformas de audio donde también está No Nos Caerán. Nos vemos.